tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Jueves de Debate 22. Y les cuento que hoy tenemos un gran invitado, un investigador destacadísimo del Colegio de la Frontera Norte y a quien en lo personal pues respeto mucho porque todas sus investigaciones son, digamos que muy aterrizadas, muy cercanas, no se anda así por las ramas con un lenguaje demasiado rebuscado, académico, al contrario, yo creo que baja a ras de piso para tratar de comprender, reflexionar y dar salidas a las miles de problemáticas que enfrentan pues, los jóvenes en este país. El doctor José Manuel Valenzuela, a quien podríamos ubicar, pues usando tus propias palabras, José Manuel, como un socioantropólogo que nos ha dejado libros clásicos, ya aquí recordábamos este de A la Brava S, Cholos, Punks y Chavos Banda, Welcome Amigos, Tu Tijuana, Jefe de Jefes, El Futuro Ya Se Fue, y etcétera, etcétera. Y sobre todo, bueno, pues ha construido una categoría muy valiosa que hoy por hoy es retomada por muchísimos investigadores de todo el mundo y que nos ha ayudado a comprender pues una realidad muy dura y cruda porque del por qué se asesinan en este país y en América Latina en general a miles de jóvenes. Esta categoría, juvenicidio, que en paralelismo al propio concepto de feminicidio, pues nos habla de una realidad terrible de la que justamente hoy pues vamos a ahondar. Bienvenido, querido José Manuel, muchas gracias. Jacaranda, un placer estar en tu programa, como siempre. No, al contrario, pues me da muchísimo gusto tener la oportunidad de conversar nuevamente contigo y de verdad, lo digo sin ningún temor, muy admirable todo tu trabajo, el cual yo respeto, en muchos temas, también el tema de la migración, pero creo que el de los jóvenes ha sido icónico porque nos has dado luces, ¿no? En muchos sentidos y bueno, pues, ¿cuántos libros llevas ya sobre jóvenes? Más de 10, ¿no? Sí, en general creo que son como 50, un poco más de 50 libros, pero ¿Escribes dormido cerca o de qué? 26 como autor único y los demás coordinaciones. 50 libros. Sí. Bueno, pues Bueno, ya también muchos años No, bueno, pues sí, trabajando en pero esto. imagínate, no se dice fácil, ¿no? ¿Qué eje hay? Sobre todo el de los jóvenes, porque todos tienen como temáticas que ahondan en el tema de las identidades, ¿no? Las violencias, las precariedades. Hay varias cosas que unen, ¿no? O sea, tus libros. ¿Cuál sería ese eje que traza el tema de la juventud? Bueno, efectivamente yo he trabajado enfocándome casi siempre en lo que tiene que ver con las vidas precarias. Cómo se precariza la vida y sobre todo cómo se conforman estrategias de resistencia social frente a la biopolítica, a la necropolítica, a la obliteración de los canales de movilidad, de progreso, de construcción de proyectos de vida viables, vivibles. Y de manera importante me ha interesado el de los jóvenes, desde que inicié prácticamente no desde el mundo académico, sino con un proyecto de acompañamiento vinculado con una negación de derechos humanos que se dio muy fuerte a inicio de los años 80, particularmente con dos procesos, dos fenómenos que surgieron, uno en el norte y otro en el centro del país, los cholos en el norte de México y los chavos banda en el centro, que se volvieron muy visibles y muy estigmatizados por la sociedad. Entonces ahí empecé yo a trabajar con estos grupos, con estos jóvenes, y bueno, de ahí he venido avanzando en otros contextos también, en las comunas de Colombia, en favelas de Brasil, en los barrios mexicanos, chicanos en Estados Unidos, particularmente en Los Ángeles y en las ciudades transfronterizas. Entonces sería eso, yo creo que el tema de la precarización de la vida y sobre todo la forma a través de la cual se configuran movimientos, resistencias. No solo, digamos, si tenemos la biopolítica que busca el control, la sujeción, el poder sobre los cuerpos de las y los jóvenes, me interesa trabajar cómo desde el propio cuerpo las y los jóvenes lo utilizan también como un recurso estratégico de resistencia social. Pero también frente a lo que sería, digamos, el tema más amplio de las agendas sociales, de las agendas juveniles, frente a la política y lo político, definido desde la relación Estado-sistemas de partidos, que efectivamente ha sido muy desatento de lo que son las necesidades y los proyectos juveniles. Porque al final de cuentas, el punto para mí central es que no hay una respuesta, no hay una salida, no hay una solución para los grandes problemas de las y los jóvenes desde o solo desde la condición juvenil.
Los grandes problemas de las y los jóvenes son los grandes problemas del proyecto social, del proyecto nacional y del horizonte civilizatorio. Y que no está, como tú bien dices, resuelto. Justo ahí quisiera yo entrar a esta categoría que tú planteas, digo, por lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, estamos viviendo una situación terrible de desapariciones, secuestros de jóvenes y de los que casi nunca, ¿no?, se tiene respuesta. Este concepto que tú trazas de juvenicidio, que ahora me gustaría que nos lo expliques, traza una realidad de norte a sur del país, porque no es lo mismo un chavo, digamos, desde la frontera norte, Tijuana, donde tú resides, Chiapas, por ejemplo, Estado de México. ¿Cómo se entiende esta idea y cómo podemos entender la cantidad de problemas que atraviesan a esto que llamamos juventud en México? Bueno, este concepto en realidad surge a partir de, en mi caso lo pienso asociado al concepto de feminicidio. Estos años aciagos de 2008 a 2010, cuando, digamos, la violencia y la muerte recorre los ámbitos de las ciudades fronterizas y crece hacia el resto del país, es cuando de repente los sectores de la clase media y alta descubren que esas figuras que ellos identificaban desde esta categoría del mundo raro a la José Alfredo Jiménez. ¿Quién sabe quiénes serán? Por algo los estarán matando, algo han de haber hecho, pero de repente se ve implicada las clases medias y altas en el levantón, el cobro de piso, el cobro de cuota, los colgados, los cuerpos colgantes, cabezar, todos estos escenarios de horror. Entonces, de repente, en ese marco, efectivamente la violencia estaba muy visible, pero resulta que lo que veíamos era que los principales, la mayoría de las personas que eran asesinadas eran jóvenes. Y esto, entonces, ya habíamos tenido esta experiencia, que yo lo trabajé en un libro que se llama Sé de Mal, Feminicidio, Jóvenes y Exclusión Social, donde a partir del 93 se vuelve muy visible el tema del asesinato de mujeres, que se va a definir desde la categoría de las muertas de Juárez, ¿no? Aunque había más mujeres asesinadas en Estado de México, en Guatemala y muchos otros lugares. Pero aquí el asunto que yo trabajo es que efectivamente esto te convocaba a la condolencia, pero no había una categoría para entender, porque no eran muertas, eran mujeres asesinadas y no había acto homicida. Entonces, la recuperación de un concepto de la literatura de Estados Unidos del siglo XIX, femicide, por parte de Diana Russell, como femicide, entendido como el asesinato sistemático de mujeres por el hecho de ser mujeres, lo traduce Marcela Lagarde como feminicidio. Y rápido varias colegas, Julia Monarres y otras, colocan este tema, que pone en el centro el acto homicida y que pone en el centro lo que tendría que ver la responsabilidad de quien asesina a estas personas. Pero entonces, efectivamente, trabajando desde ahí, lo que yo planteaba era que efectivamente, digamos, el orden patriarcal es el punto de partida para entender gran parte de esa violencia, pero no es suficiente. Que en el fondo lo que tenemos son procesos de precarización de la vida que configuran una suerte de necrozonas, donde el ser mujer pobre, obrera, trabajador, vivir en los espacios precarizados, en los barrios pobres, el hecho, todo ese en conjunto, el ser, digamos, ser transexual, por ejemplo, desplegó una serie de formas de violencia que incrementaban el riesgo de estas mujeres. Entonces, asociado a este concepto, y trabajamos el de juvenicidio, ya mismo en ese mismo libro de Sé de Mal. O sea, son asesinatos sistemáticos de jóvenes. De jóvenes. En este caso, precarizados, persistente, principalmente son jóvenes. Y el eje de todo esto es la precarización de la vida. Es lo que nos ayuda a entender y que articula un conjunto de identidades precarizadas. Porque ahí sí está el hecho de lo mismo. Pobres, de tez morena mayoritariamente, de barrios pobres, de barrios precarizados, todo ese conjunto de articulaciones de la pobreza vinculados al concepto más amplio de precarización es lo que lo posibilita. Y entonces ahí yo lo había trabajado. Había también un periodista, Quintana, que había también hecho una nota periodística muy interesante sobre este tema también tempranamente. Pero entonces lo que vino el tema de digamos, estos días, digamos, estas noches tristes de Ayotzinapa, ¿no? El 26 y 27 de octubre del 14. Entonces ahí, para mí, yo di una conferencia en Colombia. ¿De Ayotzinapa, dices? Sí, de Ayotzinapa.
di una conferencia en Colombia donde había un grupo grande de pues, juvenólogos, digamos, que venían trabajando el tema de la violencia, donde coloqué el tema del juvenicidio, y a partir del tema mismo de Ayotzinapa. Y entonces era una expresión muy clara de un asesinato que hasta la fecha sigue, digamos, impune, un crimen de Estado, efectivamente, como lo catalogamos desde aquel momento. Pero entonces resulta que esto es mucho más expandido, porque estaba todo el tema de Centroamérica, la Mara Salvatrucha, el barrio 18, y en general los jóvenes de los barrios populares, a partir de la política de cero tolerancia, a partir de las estrategias que se siguieron de mano dura, mano dura, toda esta negación de derechos humanos, de derechos civiles de los jóvenes, donde el tener un tatuaje te convertía en delincuente y ahora te vuelve ya en terrorista y los mandan a supercárcel, la cárcel más grande del mundo, en El Salvador. ¿Sí? Y entonces ellos lo que estaban planteando en ese momento era un acuerdo de paz, que nadie les hizo caso, ni la iglesia, ni las organizaciones políticas. Pero teníamos el tema de los falsos positivos en Colombia, ¿no? Ahora sabemos, 6.402 jóvenes asesinados, porque, digamos, desde las estrategias de Álvaro Uribe y sus seguidores, incluido Iván Duque, empezaron a ofrecer prebendas a soldados que mataran guerrilleros, y entonces te mataban jóvenes de los barrios populares y a campesinos y los presentaban como guerrilleros caídos en combate. Ahora se ha demostrado que no era tan aleatorio ni una decisión individual del policía, sino que era una estrategia donde identificaban jóvenes con frágiles, digamos, redes de relación social. Y luego teníamos el tema de la limpieza social en Brasil, los jóvenes favelados, donde ser joven y ser de afrodescendiente, a estos jóvenes los colocaba en una tasa de muerte 2.5 veces más de lo que representan en términos poblacionales. En las cárceles representan cerca del 70% de los jóvenes en condición carcelaria. Entonces, lo que tenemos es que empezamos a ver que a lo largo de toda América Latina se estaba viviendo un proceso no solo de precarización de las vidas juveniles, que se va a venir dando desde la llamada década perdida en los años 80, cuando se da una profunda expropiación de la esperanza. Porque entonces los jóvenes dejaron de creer digamos, en sus condiciones de crecer. Y esto, te doy los datos muy breves. Estamos hablando, había más de 230 millones de personas en condiciones de pobreza, mayoritariamente jóvenes. No se generaban los empleos que requerían para ingresar al mercado laboral. 6 de cada 10 empleos que se generaban eran en el campo de la informalidad, que colindaba con la paralegalidad. El desplazamiento, la migración, se convierte en la opción disponible para millones de jóvenes, sobre todo en América Latina. Las violencias que se desencadenaron, y particularmente en México después de la 2006, con la supuesta declaración de una guerra por parte de Felipe Calderón. Entonces teníamos todo esto. Por otro lado, los niños que entraban a la escuela básica, ya en la prepa la mitad estaban fuera del sistema educativo. Los persistentes que terminaban una carrera, la mayoría no iban a trabajar, no trabajaban en lo que estudiaron. Entonces todos esos datos duros se vinculan finalmente con una fractura del marco axiológico. Los jóvenes, con la encuesta nacional de la juventud que hicimos 2000-2005, no creían en el sistema de procuración de justicia. Tenían razón, más del 92% de los delitos no se castigaban. No creían en los jueces. Para ellos ser policía judicial o narcotraficante no había diferencia cualitativa, y no creían en la política. Ahí, fíjate, acabas de poner el dedo en la llaga. Yo quiero hacer una pausa porque te pongo una pregunta que me parece pertinente con todo lo que tú vas narrando, ¿no? Hay una fractura, los jóvenes dejan de creer en los sistemas de justicia, en América Latina en general, porque yo creo que eso explica mucho lo que está ocurriendo en nuestro continente, en México igual, dejan de creer en la política. Esto abre la puerta, desde luego, para autoritarismos, para una serie de gobiernos tipo Milei, Bukele. Lo dejo sobre la mesa y, si te parece, regresando a esta pausa, estamos hablando con el doctor José Manuel Valenzuela del COLEF, Colegio de la Frontera del Norte, y hablando sobre jóvenes, juvenicidio. Regresamos. Frente a
esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma. Son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Gracias. Seguimos conversando con el doctor José Manuel Valenzuela. Él es investigador del Colegio de la Frontera Norte y un gran especialista en temas de juventudes desde varios niveles. Ponía yo la pregunta en la mesa después de todo lo que tú desarrollas, que me parece muy interesante. ¿Cómo es, digamos, que este ataque a las propias juventudes por parte de criminales, Estado, ¿no? Y que termina por hacerlos más vulnerables y al mismo tiempo hacer que los jóvenes descrean de la justicia, de la política? Yo te preguntaba si esto abre la puerta a lo que estamos viviendo en Sudamérica, autoritarismos, gobiernos muy complejos, como en el caso de Argentina con Milei, Salvador Bukele, bueno, ahora Noboa en Ecuador, aunque está de paso, pero digamos que son perfiles complejos que son avalados por los jóvenes. Sí, esto es muy importante porque este escenario que se fue configurando de manera muy amplia desde los años 80, todo el ingreso, digamos, del modelo neoliberal que incrementó enormemente la desigualdad social, pero que también cerró los canales de movilidad de quienes veníamos del llamado milagro mexicano, ¿no? Que finalmente había una certeza de que la educación era el recurso para avanzar, ¿no? Aquí se cierran esas perspectivas. Y entonces lo que vamos a tener es que estos jóvenes que no creían ya en ese sistema, para ellos empiezan a surgir otro tipo de opciones, otro tipo de referentes. Y uno que se vuelve muy fuerte, muy importante, es el tema, obviamente, del narcotráfico. Y entonces lo que tenemos es el desarrollo de la narcocultura, no pensado solo de la tejana o el cinto piteado, la estética chalina, no, sino pensando en las narcoculturas, si pensamos por cultura, el conjunto de procesos y dispositivos que participan en la construcción del sentido y significado de la vida, del mundo. La narcocultura es el conjunto de procesos y dispositivos que tienen como referente al narcotráfico y sus entramados, trasiego y todo lo demás, que participan en la definición de sentido y significado de la vida y de la muerte de millones de jóvenes que empiezan a hacer un cálculo, algunos de ellos en el sentido de que trabajando 60 años de su vida, 10 horas diarias, uno, no salen de la pobreza. Sí. Los empleos no los sacan de la pobreza. Dos, tenemos una cuestión perversa de un sistema que sustituye el ser por el tener. Y el éxito se valida a partir de tus, digamos, condiciones de consumo. Y al mismo tiempo que les niegue esa condición, se colocan como las grandes figuras del éxito en esta fractura del marco axiológico, personajes cuyas fortunas, básicamente, muchas de ellas están conformadas desde la ilegalidad. Entonces, ahí aparece el referente del narcotráfico y muchos de ellos optan esto que llamamos los tonas, jóvenes que dicen todo o nada. Más vale una hora de rey que una vida de buey, me la juego y se la están jugando. Y como digo, la muerte está en las letras grandes del contrato.
No es engaño ahí. Entonces entramos a un proceso muy fuerte donde efectivamente el tema de este referente se convierte en un asunto donde, pues por otro lado, el tema de la política, no, la mayoría de los jóvenes no están en este campo del narcotráfico, pero para la mayoría de los jóvenes tampoco es que se convirtieran en esas personas, digamos, totalmente desafectas de lo que ocurre en lo social. Lo que empezamos a ver es que los jóvenes empezaron a trabajar desde agendas sociales. Se movilizaban por el tema de indígena, los temas de los pueblos originarios, el zapatismo como con un enorme interés y solidaridad, temas ecológicos, temas de derechos humanos, el tema de la violencia contra las mujeres. Todo eso hay agendas sociales, pero hay una disociación entre la política desde esta lógica Estado-sistema de partidos. Entonces lo que necesitamos es repensar la política y lo político desde otros parámetros, escuchando estas voces que emergen desde las calles, los barrios, donde los jóvenes apuestan. Y lo que vemos ahora es que los jóvenes fueron apostando por una suerte de presentismo, un presentismo intenso, donde se desdibuja el horizonte de futuro a partir de estos indicadores duros que acabo de decir, y entonces para ellos el ahora se convierte en el eje de construcción del propio sentido de su vida. Es esta vida al límite que nos va a ayudar a entender muchas narraciones donde la exaltación del consumo es lo que valida tu existencia. Y entonces, en ese sentido, es lo que para mí me ayuda a entender algunas cosas, por ejemplo, lo que ocurrió de la narcocultura, por un lado, pero por qué el éxito de algunas narrativas que están en los corridos tumbados, donde es el consumo exaltado, el consumo ilimitado, y el presente, este presentismo intenso como referente de vida. Pero también nos ayuda a entender, desde mi punto de vista, lo que ocurrió en Argentina. Sí, exacto, pero perdóname que te interrumpa, es que aquí me parece muy importante lo que tú dices, porque normalmente tenemos como esta idea de que la narcocultura está como vinculada con todos estos clichés, ¿no? El sombrero, o sea, la tejana, un tipo de vestimenta, pues, ¿no? Pero hace un instante, fuera de cámaras, hablábamos de otro tipo de fenómenos que ahora han abierto una gran discusión y que de alguna manera tu libro reciente, ahora que vienes a presentarlo aquí a la Ciudad de México, abre esa discusión. Cantantes, digo, por poner un ejemplo, ¿no? Como Peso Pluma, pero de ahí, bueno, pues se derivan muchísimos otros que hacen una exaltación de este tipo de valores y que como que se nos agotaron las palabras para poder discutir al respecto, ¿no? Bueno, por lo menos lo pienso en mi caso. Sí, lo que vemos es que el referente del narco se incorporó como una parte importante de las estrategias de vida de muchos jóvenes. Pero por otro lado es la realidad que conocen. Y entonces, ya de varias clases, ¿verdad? O sea, ya sí, no hay... Mira, sí, hace ya algunos ayeres yo publiqué un libro que se llama Jefe de Jefes, Corridos y Narcocultura en México, donde entrevisté a un personaje que tenía por lo menos 25 años en esos asuntos. Entonces, cuando yo le preguntaba, siempre él hablaba hasta arriba, los de traje y corbata, que no oyen corridos, que escuchar música clásica. Y es eso, es tener claridad de que en esto, esta perspectiva estereotipada, ¿no? De pensar el narcotráfico con estos personajes que son figuras, digamos, medianas dentro de este entramado, pero que, digamos, porque el poder de los narcotraficantes no son las armas de fuego, son los entramados de complicidad, los entramados de corrupción que generan. Sí, esto va generando también, obviamente, lógicas culturales que son importantes también entender. Parte, por ejemplo, de lo que ocurre con este enorme éxito de los corridos tumbados, cuyo eje principal es el presentismo intenso, es esta idea. Además, si lo pensamos de un movimiento que en unos cuantos meses hay un proceso digamos, de desclasamiento, jovencitos de clases medias bajas que de repente se vuelven millonarios. Solo el hombre araña que trae Peso Pluma vale $500,000. Sí, y de repente es esta súbita, esta cosa explosiva, pero además tiene sentido porque surge en el marco de la pandemia, donde hay millones de jóvenes en el mundo encerrados, pero de repente toda una narrativa que te pone el exceso del consumo, el consumo del licor, de las drogas, esta idea, digamos, muy machista que está dentro de estas narrativas, las mujeres trofeo, las mujeres disponible, te construyen efectivamente una narrativa que en unos cuantos meses se volvió exitosísima, que rompen récords en
Billboard, en Spotify, Instagram, que desplazan a las grandes figuras, Madonna, Katy Perry, Bad Bunny. Entonces, de repente, estos jovencitos que a Natanael Cano lo habían corrido a la secundaria, su familia lo sacó de la casa. Entonces, de repente están en estos escenarios. Hace 3 días, 4 días, Peso Pluma rompió récord Guinness en 2023 de Spotify, mayor cantidad de vistas en YouTube. En YouTube. Y entonces todo esto de repente nos coloca en que efectivamente lo que estamos es frente a una expresión que de muchas maneras recrea lo que son expectativas de millones de jóvenes, porque ya no solo es en México, se lo escuchan en todo el mundo, en lugares donde no se habla español. Hay una apropiación de muchas palabras como la morra en otros países centroamericanos a partir de este fenómeno, digamos, que tiene una serie de códigos. No solo es el tema del narco, hay toda esta sobreactuación del consumo, hay nuevos referentes que yo no había visto, por ejemplo, el tema de la religiosidad yoruba, el tema del eguay, los collares y todo este tema de la santería, yo no lo había visto en ningún otro movimiento, y esto forma parte también de algunas de las expresiones de los corridos tumbados, el tema del machismo, sexismo, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es parte de una expresión donde el eje yo lo pongo en esta idea, un presentismo al límite, un vivir el ahora y una exaltación delirante del consumo que finalmente se vuelve convergente con la lógica de comercialización, con la lógica misma de lo que podríamos pensar la cultura del propio sistema neoliberal. Casi estamos al tiempo, mi querido José Manuel, pero no quisiera despedirme sin que antes compartieras a la gente que todo esto que hemos conversado, bueno, está a lo largo de todo tu trabajo, pero esto último conecta mucho con un libro que ahora estás promocionando recientemente, tu más reciente libro, que justamente habla de todo esto de los corridos tumbados y que ha despertado pues toda una polémica y mucha reflexión. Bueno, es justo un análisis de lo que podría ser los entramados socioculturales desde los cuales emergen expresiones como esta de los corridos tumbados, pero yo lo trabajo vinculado con otras tradiciones que tienen que ver desde los corridos que venían de los Tigres del Norte, los corridos perrones, donde tienen a los tucanes como principales exponentes, los corridos ondeados, alterados o enfermos, con el Commander, los Bucanas, los Buchones de Culiacán, los Primos. Y esta sería una nueva vertiente que se articula con el rap y el trap y que ha sido realmente explosiva por su visibilidad, por su éxito, digamos, comercial, pero también por el rechazo que ha detonado muchas posiciones simplemente que buscan prohibir. Aquí lo que yo discuto es básicamente que la prohibición no ha servido. No sirvió cuando la iglesia quiso prohibir sones, rumbas, gatos, jaranas y guarachas. No sirvió cuando quisieron prohibir el rock. No sirvió cuando trataron de limitar el tango. Nunca ha servido. Lo que hay que entender es cuáles son los entramados, cuáles son los códigos de vida-muerte que nos están ofreciendo los jóvenes para poder entonces tener estrategias de escucha, para poder realmente atender y no simplemente cerrar los canales, prohibir, que no sirve para nada. De acuerdo, pues quiero agradecerte, estimado José Manuel, siempre eres bienvenido y bueno, pues podemos hacer otro programa con todo lo que nos has comentado hoy, pero bueno, agradecer y bueno, señalar que tienes todo un libro sobre juvenicidio, de Corridos Tumbados, que es el que recientemente estás promocionando y bueno, pues enhorabuena, que tenga muchísimo éxito, estoy segura que sí. Gracias, esta es tu casa y espero que pronto nos vuelvas a visitar aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias. Muy amable, Jacaranda, encantado de verte nuevamente. Igualmente, y gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Recuerden que el programa se sigue transmitiendo ahora mismo a través de Twitter, vía la cuenta de Noticias 22 o N22 Digital, y enseguida lo subimos a YouTube. Así es que nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces, gracias.